Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, igual que yo, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Belén Barrio Nuevo Vidal, en este ciclo de charlas que he denominado Gestión de las instituciones educativas o Gestión Directiva. Como subtítulo quiero ser director concursado o concursada. En esta oportunidad o en esta cápsula de vídeo te voy a contar un poco sobre el proceso de concurso directivo y todas las instancias que involucran el acceso al cargo. ¿Nos vemos adentro? Te invito a pasar. Bueno, en primer lugar, dentro de esta cápsula te quiero contar que estas instancias de acceso a los cargos de gestión que involucran una fuerte preparación y formación, tienen un propósito central o un propósito cardinal, podríamos decir. Significa, de algún modo, jerarquizar la formación profesional docente. ¿Escuchaste bien? Jerarquizar la formación profesional docente, sobre todo la formación docente inicial. Si te pones a pensar por un minuto, cuando nosotros salimos en nuestras carreras docentes como egresados o egresadas de las universidades o de los institutos de formación, nuestro título nos habilita para el ejercicio de la docencia principalmente como profesor para la enseñanza primaria, profesor para el nivel inicial o profesor para algún espacio curricular determinado. Sin embargo, dentro de nuestra carrera docente, en alguna circunstancia nos toca acceder a un cargo de gestión. Fíjate vos, en los planes de estudio, esta pata de la formación profesional docente es una pata que está prácticamente ausente, por no decir inexistente. Entonces, tenemos una preparación para la enseñanza en el contexto del aula, para gestionar la enseñanza, y nos encontramos con un montón de baches, lagunas o vados cuando por de pronto nos toca gestionar una institución educativa, que como te dije en la primera cápsula de vídeo, es un campo de conocimiento diferente. ¿Sí? Es un campo diferente que tiene conceptos diferentes, teorías diferentes, de las que no hemos sido, digamos, o no tenemos herramientas suficientes, y estos procesos formativos nos permiten munirnos de ellas. A partir de estos procesos formativos que apuntan a jerarquizar la tarea docente, también involucra esta formación prepararnos para el desempeño de determinadas funciones como gestores de instituciones educativas. Cuando digo funciones, estoy haciendo referencia a el desempeño, más que de habilidades, prefiero hablar de competencias, porque la competencia involucra un conjunto de habilidades que son absolutamente necesarias para poder llevar adelante la gestión de una institución educativa. Dentro de estas funciones, que incluyen un conjunto de competencias, creo que podríamos agruparlas en tres grandes grupos, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con competencias que tenemos que desarrollar hacia el interior de la institución educativa, que serían las propiamente vinculadas
al rol de la gestión. Pero también, por otra parte, tenemos que desempeñar funciones que involucran competencias en sentido vertical y en sentido horizontal. Te paso a explicar un poco esto de manera sencilla. Gestionar una institución educativa, es decir, aquellas competencias que desplegamos como gestores hacia adentro de la institución, tienen que ver con poder articular, poder ser un mediador entre el proyecto educativo institucional, o generalmente conocido con la sigla PEI, y todas las líneas de acción, todos los procesos que acontecen dentro de la institución educativa. En este sentido, el PEI debería ser mucho más que un documento que se presenta o que se tiene dentro de la institución para mostrar a la comunidad educativa o a las autoridades superiores, sino que es una poderosísima herramienta de la gestión de la institución educativa. Y por ende, el director aparece como un articulador de aquello que se delinea en el PEI, vuelvo a repetir, como su columna vertebral, como el eje, y todas las acciones o procesos que se desarrollan y desenvuelven al interior de la institución educativa. Pero por otra parte, el directora, se convierte en un articulador en términos verticales. Porque fíjate vos, la gestión al interior de la institución educativa forma parte de lo que se llama la micropolítica institucional. Pero esa micropolítica institucional tiene que estar en estrecha articulación y vinculación con las otras escalas de la política educativa, que son la mesopolítica educativa, tiene que ver con toda la normativa que está vigente dentro de una determinada jurisdicción o dentro de una determinada provincia, pero a su vez debe articularse con la macropolítica educativa. Cuando digo la macropolítica estoy haciendo alusión a todo el marco normativo, a todos los lineamientos políticos que tienen un carácter federal, es decir, que son válidos y rigen para todo el territorio nacional y para todas las provincias y las jurisdicciones. Esas competencias tienen que ser desplegadas por un gestor institucional, para que la política en la escala micro, que es la escuela, la propia institución educativa, esté articulada con las otras escalas de concreción de la política educativa, que son la mesopolítica y la macropolítica. Esta es una de las funciones que yo denomino en sentido vertical. Pero hay otra que es muy importante y que podríamos, en términos de ubicación, posicionarla en una dirección horizontal. Funciones que reclaman desplegar competencias de gestión en dirección horizontal, que es no solo el interior de la institución educativa, sino la institución educativa hacia afuera, hacia esa comunidad en la que la comunidad educativa está inserta, con sus características, su realidad, su idiosincrasia, sus problemas, sus dificultades. Cómo esas problemáticas o esas dificultades de contexto van cambiando. En este último tiempo, cambios que van siendo muy rápidos, muy vertiginosos, y que se van colando, ¿sí?, por las rendijas de la institución muy poco a poco para convertirse en problemáticas institucionales. Entre estas competencias, el director, por supuesto que en una tarea colaborativa y en equipo, tiene que ser capaz de poder identificar esas problemáticas institucionales,
se van colando, ¿no?, por razones sociales y que se convierten a veces en problemáticas netamente educativas o netamente pedagógicas, pero poder abordarlas desde un enfoque pedagógico. Problemáticas educativas o problemáticas socioeducativas que requieren ser abordadas desde un enfoque netamente pedagógico. ¿Por qué destaco esto último? ¿Por qué subrayo esto? Porque la función de una institución educativa o la razón de ser de la institución educativa es netamente pedagógica. Entonces acá aparece como que un riesgo, ¿sí?, de que las problemáticas sociales, las problemáticas económicas, se conviertan en el leitmotiv de la gestión y la dimensión pedagógica se vaya corriendo poco a poco y nos lleve a preguntarnos ¿dónde está la pedagogía? Haciéndote este introito de por qué es importante esta formación en un proceso, porque tenemos que hablar de procesos, voy a contar las distintas fases o los distintos momentos que este proceso involucra. Y prefiero hablar de fases y no de etapas. ¿Por qué fases? Porque cada una de esas fases tiene de algún modo involucrada a la fase precedente. Se va como reconfigurando en un proceso espiralado, donde la fase posterior involucra la preparación, todas las herramientas, todos los conocimientos que fuiste adquiriendo en la fase precedente. Cuando hablo entonces de fases o de grandes momentos, podemos decir que este proceso formativo tiene dos instancias principales. La primera de ellas, o la primera fase, es la fase de los antecedentes. La segunda fase es la fase de oposición. Y en esta segunda fase es en la que voy a profundizar un poquito más en el marco de esta capilla. La primera fase, que es la fase de los antecedentes, es cuando empieza este proceso formativo ya, donde te toca como aspirante, como concursante, poder dar cuenta de tu trayectoria profesional para iniciar el proceso, de tu hoja de vida. Generalmente, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta para evaluarte o valorar tu formación en esta fase? Por supuesto que los años de ejercicio de la profesión, en esos años de ejercicio de la profesión, si solamente has estado en la gestión del aula o en la gestión institucional, los antecedentes de tu formación profesional, antecedentes académicos, fundamentalmente que puedas acreditar formación en gestión directiva o en gestión institucional, y también se tiene en cuenta, sobre todo en estos tiempos que corren con mucha más énfasis o con mucha más intensidad, que tengas herramientas en el uso de dispositivos tecnológicos, en tecnologías de la información y del conocimiento, o como prefiero llamarlas yo, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Ahora, este proceso, que es el de los antecedentes,
es lo que te permite alcanzar una determinada puntuación para ingresar al proceso de oposición, que es en el que me voy a enfocar en este momento. Este proceso de oposición está constituido por 3 grandes fases, o 3 grandes momentos. La primera de ellas va variando en las distintas jurisdicciones, pero suele ser una fase teórica, o que se denomina fase teórica, que generalmente se caracteriza por tener que, como parte del concurso, rendir un examen escrito. ¿Por qué se denomina teórica? Porque lo que se te va a presentar en esa instancia es una simulación de una situación institucional con la que te podrías estar enfrentando en la realidad. Pero en realidad se trata de un caso teórico. La segunda fase es la que se denomina fase práctica, donde ya nos apartamos de las instancias de simulación para enfrentarnos a una institución educativa real. Su vida en las aulas, lo que acontece, poder en ellas analizar, indagar sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos que no estaría funcionando como debiera, y qué propuestas podemos hacer para resolver aquellas cuestiones que aparecen como en tensión o en disrupción. Y por supuesto que diseñar una propuesta para poder sortear esas dificultades o esas tensiones que has podido identificar. Y una tercera fase, la llamamos fase oral, es una fase que suele ser presencial, donde se realiza lo que se denomina la defensa de tu propuesta. Si vos identificaste qué tensiones afectan a una institución educativa determinada para la cual estás concursando, cuáles son las estrategias, cuáles son las propuestas o las líneas de gestión que estás pensando poder implementar para resolver esas tensiones o reconfigurarlas, porque en algunos casos son problemáticas estructurales, que no puedes resolverlas totalmente, pero sí reconfigurarlas en un periodo de tiempo determinado. Generalmente, en esta fase, se defiende ese proyecto de mejora institucional que has propuesto para resolver o reconfigurar problemáticas de esa escuela. Fíjate que te digo algo que es importante señalar. Presentar un proyecto de mejora a partir de determinadas problemáticas que has identificado. Y digo mejora, no digo un proceso transformador. O las palabras tienen en su sentido más profundo una significación diferente. Porque en nuestros paradigmas de gestión actualmente estamos hablando de la mejora. La mejora implica que yo parto de la institución que tengo, de aquella institución tal cual es y tal cual está. Vemos cómo desde esa realidad institucional podemos introducir procesos de mejora, pero no procesos de cambio total, lo que podríamos denominar procesos de reingeniería. Y hay paradigmas de gestión que se posicionan en los procesos de reingeniería. Y estos procesos de reingeniería implican un cambio de 180 grados, donde yo tengo que modificar completamente una determinada realidad institucional y el riesgo que esto involucra. ¿Por qué? Porque esa institución tiene su historia, tiene sus lógicas, tiene una biografía.
En los procesos de reingeniería corremos un altísimo riesgo de romper la trama de la institución, de abrir esa trama. Y en ese sentido, la solución que estamos proponiendo puede ser mucho más compleja que las problemáticas mismas. O como se dice en el campo de la medicina, producir un efecto iatrogénico. Es decir, que el remedio sea peor que la enfermedad. Espero que me estés comprendiendo. Ahora, teniendo en cuenta este segundo momento con sus 3 fases, te quiero contar desde mi experiencia como formadora, como acompañante de mis colegas en la preparación para estas instancias, te quiero contar cuáles son las dificultades más grandes que he encontrado y que aparecen como un común denominador de las 3 fases que te nombré, de la fase teórica o escrita, de la fase práctica, donde te encontrás dentro de una institución educativa en terreno trabajando para identificar tensiones y buscar soluciones, y de la fase oral. En las 3 aparecen 3 grandes problemáticas. Podríamos llamarlos 3 grandes nudos críticos. Esos 3 grandes nudos críticos con los que se enfrentan comúnmente, asiduamente, han sido en verdad motivo de desvelo durante mucho tiempo para poder encontrar mejores herramientas didácticas de mi persona para ayudarlos, ayudarlas o acercarles un mejor aporte en términos de transposición didáctica para que se den cuenta cómo desenvolverse en cada una de ellas. El primer problema o nudo crítico está vinculado con el abordaje de todo el marco teórico que tenés que manejar para poder transitar todas las fases. Cuando digo marco teórico, estoy refiriéndome a la lectura de autores o autoras que aparecen como recomendados dentro de los programas de concurso y que un directivo debería conocerlos, porque estos autores y autoras es como que con tiempo para la lectura, para el estudio, para la investigación, para la reflexión, para la posterior publicación y difusión, están analizando problemas que atraviesan las instituciones educativas. Pero aparece también con relación a este punto, el de los autores, que hay mucha producción académica nueva y que estos programas de concurso no involucran, no incluyen, porque no están actualizados, que sin embargo, en las instancias teórica, práctica y de defensa oral, los vas a necesitar. Cuando digo marco teórico también, no solo involucramos a estos autores o autoras, que es un background de información muy importante que tenés que conocer o de la que tenés que apropiarte, sino también hablar de los marcos normativos, de la legislación, que es ese marco jurídico, político de acción en el que vas a poder analizar, encontrar soluciones a las problemáticas. Y cómo apropiarte de todo ese corpus jurídico que tenemos dentro de las jurisdicciones, en la metapolítica, pero que tenemos también a nivel nacional y que forma parte de la macropolítica. Es por eso que las estrategias didácticas que vengo proponiendo
que vengo mejorando poco a poco, tienen que ver con esto. Cómo acompañarte en los procesos de selección y de apropiación de autores y de normativa. Sabes que ahora, en el mes de marzo, creo que es el 22 de marzo, empiezo con un seminario taller que se denomina Bitácora Bibliográfica 1, en el que te he invitado a que participes del sorteo, porque vamos a sortear un seminario taller. Vos podés ser el beneficiado o la beneficiada. Quiero hacer esto en nombre de la responsabilidad social de compartir conocimientos. Y para poder participar de ese sorteo, lo único que tenés que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube, Belén Barrio Nuevo Vidal, y compartir las cápsulas de video, cualquiera de ellas, de este ciclo de charlas. En este momento vamos por la tercera, puedes compartir esta, la 2, la 1. La importancia está en poder compartirla para que otros colegas también puedan acceder a toda esta información, ya que no puedo responder a tanta demanda de formación en esta etapa en que los concursos se avecinan. Recuperando los nudos problemáticos que encuentro, el primero es, entonces, sintetizo cómo abordar la cantidad de bibliografía y de marcos normativos que un directivo o directora debe conocer para poder afrontar este proceso. El segundo gran nudo problemático o tensión, que también me desafía, por supuesto, a mejorar mis estrategias didácticas, tiene que ver con lo que es la comunicación. Una comunicación que podríamos dividirla en dos aspectos de la comunicación. Por un lado, la escrita, y por otro lado, la oral. Y fíjate vos que esto está muy fuertemente relacionado al actual paradigma de gestión, que es un paradigma comunicacional. ¿Cuál es la problemática principal o problemática, tal vez sea inapropiado, pero la principal dificultad que encuentro? ¿Cómo lograr que puedas poner en texto aquella problemática o problemáticas o tensiones que has identificado dentro de una institución educativa? ¿Cómo construir un caso? ¿Cómo elaborar un análisis de una institución educativa? ¿Cómo escribir un proyecto de mejora? La puesta en texto como dificultad, la escritura. ¿Por qué? Porque en realidad el formato de escritura que utilizamos para estas instancias es un formato que bordea el estilo de escritura académica. Entonces, hay determinadas reglas o pautas de escritura, formas de argumentación, formas de fundamentar lo que estamos argumentando, los autores o autoras o marcos legales que vamos a utilizar para construir nuestra argumentación. Y, finalmente, la otra fase, me detengo en algo que no lo quiero dejar pasar por alto. Me encuentro con que muchos colegas me dicen, bueno, a ver, en esta institución encuentro como tensión principal este aspecto. Por esto, estos serían los factores que estarían incidiendo, o sus causas, los efectos que está produciendo, los que puede llegar a producir en perspectiva a un más largo plazo. Cuando una vez de haber verbalizado la situación, solicitarle, escribilo,
ponerlo en texto. Nos pasa exactamente lo mismo que a nuestros estudiantes. Encontramos que entre lo que decimos y lo que escribimos guarda una distancia muy importante. Cuando releemos el escrito, nos planteamos, esto que estás diciendo acá no es lo que planteaste de manera oral o que explicaste muy bien de manera oral. Lo mismo pasa en la comunicación verbal. ¿Cómo comunicar a un tribunal en un tiempo breve aquello que yo reconocí como tensiones o problemas de una institución educativa y por qué opto por determinadas estrategias o líneas de gestión para poder resolver esas problemáticas? En realidad, en esta instancia hay un montón de variables que entran en juego. Una que es el tiempo, porque es muy breve. Segundo, la capacidad de transmitir la convicción, el convencimiento de que las estrategias que has propuesto es en realidad el camino más adecuado, entre otros caminos posibles, para resolver ese problema. Estos tres grandes nudos críticos son las dificultades con las que normalmente nos encontramos, vos y yo, que por supuesto a vos te desafían y a mí mucho más para poder acompañarte de mejor manera y poder encontrar mejores estrategias didácticas para, en términos de Chevalar, poder brindarte una mejor transposición didáctica. Finalmente, para terminar con esta cápsula, quiero recuperar algo que he venido haciendo resonar muy mucho en la cápsula 1, en la cápsula 2, y quiero cerrar esta cápsula con esto. Cuando yo empecé este ciclo de charlas, una de las cosas que te pregunté y te pedí que te preguntaras, ¿por qué querés afrontar este desafío? ¿Cuáles son tus razones? Y esto tiene importancia sagital, porque hoy hablamos de que este tránsito es un proceso. En ese proceso vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar dificultades, vas a encontrar desafíos, esperas. El por qué quiero hacer esto va a ser ese gran tesoro interior que te va a permitir sostenerte y decir, tengo un fuerte motivo por el cual quiero seguir adelante en este proceso a pesar de este momento que voy transitando. Porque no es un proceso lineal, es un proceso que sube, baja, serpentea, hace círculos, retrocedemos, avanzamos, y lo voy acompañando, por supuesto, en todo eso. Aparecen comúnmente miedos. Esto forma parte de lo que llamo la dimensión subjetiva de la gestión, que también hay que prepararla. ¿Cómo afronto esos miedos? Muchos de los cuales están vinculados con mitos que vienen pasando de boca en boca, de otros colegas que ya pasaron por instancias de concurso, o vienen de tu propia experiencia y pensás que, como fue en el pasado, puede volver a presentarse esta situación cuando atravieses alguna de estas fases del proceso. Pero lo preocupante es que los miedos están en tu interior. Vos los creás. Son tus fantasmas. Hay que trabajarlos. Obvio que nos traen alertas, pero hay que trabajarlos. Porque los miedos bloquean nuestro hemisferio prefrontal. En ese bloqueo no nos permiten de alguna manera pensar, reflexionar, transcurrir
en ese proceso de manera serena y consciente, tomando las decisiones mejores o más adecuadas según cada uno de los momentos que vas pasando. Fíjate vos que los miedos producen lo que yo llamo una cerrazón mental, una estupidez. Se me cierra la cabeza. Cuando se nos cierra la cabeza, créeme que no podemos encontrar respuestas inteligentes. Por eso, volver a esa gran pregunta: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué quiero hacer esto? Esto me va a ayudar a transitar superando estos miedos y estas dificultades por las que vamos a tener que ir atravesando. Y en ese sentido, empezar a continuar, a fortalecer dos cuestiones que son muy importantes. En otra cápsula de video las voy a abordar. Tienen que ver con la autoestima, la estima que tenés hacia vos mismo, hacia vos misma. En segundo lugar, la confianza o la autoconfianza. Segundo, Álvaro Marchesi, es un autor intelectual español que vengo siguiendo hace mucho tiempo y que seguramente me has escuchado nombrarlo en alguna otra conferencia. Son los dos pilares de la formación profesional docente: autoestima y confianza, pilares o núcleo duro de la formación profesional docente. Te invito, como siempre, a que me dejes en los comentarios si tienes dudas, si tienes inquietudes, preguntas que me quieras hacer, y nos encontramos muy prontito en la próxima cápsula de vídeo, la número 4, donde ya te voy a adelantar cuál es el subtópico o la temática que vamos a abordar. Te mando un beso grande, un cariño muy fraternal y sobre todo una inmensa bendición. Que sigas muy bien.